tuvo la elección acá el licenciado Autoridad, que integra por reglamento el Tribunal de Evaluación. Yo soy Oscar Beltrán, también docente de la casa, soy licenciado perdón, Claudio Monpó. Primero vas a poner vos cierto tiempo conclusiones de trabajo y luego cada uno de nosotros hará su propio comentario y eventualmente las preguntas que vengan al caso para tratar de esclarecer los puntos que nos parezca que así lo ameritan. Y bueno, una vez que terminamos con esa ronda de preguntas y consideraciones, lo primero que voy a contar es un hecho más desencadenante que generó que yo me ponga a investigar este tema, que fueron mis alumnos de séptima etapa en el colegio primario. Yo ahí doy clases de formación doctrinal y les explico el tema del Antiguo Testamento, el origen del hombre, la vida, el Génesis, cómo Dios va creando las cosas, y los chicos a partir de eso van haciendo preguntas. Y el hecho de tener que, de alguna manera, resolver las preguntas y estar en condiciones de dar una respuesta a lo que los chicos plantean, hizo que yo me vaya metiendo en este tema, que es por demás interesante. ¿Cuál es el status quo de la situación? Por un lado, están aquellos científicos que, alineados en una filosofía claramente materialista, antiteísta, sostienen la teoría de la evolución desde esa filosofía que es contraria a lo que podemos llamar el pensamiento clásico, ¿no? Entonces, a ese grupo los críticos lo han llamado evolucionismo darwinista, ¿no? Porque es una filosofía que está asociada a un planteo científico y muchas veces se pretende que ese planteo científico por sí mismo, ante el público lego, da por terminada o vuelve inútil la creencia en Dios o la postura respecto de Dios o aquellas verdades respecto de Dios que el pensamiento clásico ha establecido y que luego la fe asume. Entonces, por un lado, el evolucionismo darwinista. En segundo lugar están los críticos de la teoría evolucionista en el nivel filosófico, que son los que detectan el influjo o el sustrato filosófico materialista y hacen objeciones a ese sustrato. En tercer lugar están los críticos de la teoría en el nivel científico, que son los que no se pronuncian sobre el tema de la cuestión de fondo filosófica, sino que hacen observaciones puramente científicas, deslindándolas de la cuestión de fondo filosófica cosmovisional. Y en el cuarto lugar están los que podemos llamar católicos evolutivos o evolucionistas, ¿sí? Donde ahí hacemos dos grupos. Podemos distinguir aquellos que sostienen que la evolución está absolutamente demostrada y un segundo grupo de católicos evolutivos que sostienen que la evolución estaría fuertemente corroborada con un enérgico apoyo empírico, pero que no descartan, ¿no? Siguiendo el cierto consenso internacional respecto de las cuestiones epistemológicas, que no descartan que pueda ser declarada falsa en el futuro. Es decir, que dicen, sí, está fuertemente corroborada, no descarto que pueda ser falsa. Esta es como la descripción, una primera y somera descripción, y el objetivo de tesis era evaluar la sustentabilidad del planteo que pretende conciliar la teoría evolutiva con las verdades de la fe católica, entre ellas la verdad de la creación, que como sabemos es una verdad que históricamente fue conocida por el hombre a través de la revelación, de iure o también en línea del principio puede ser accesible a la sola razón natural. Entre los argumentos contrarios a la teoría evolutiva, tenemos en primer lugar que la teoría de los científicos sostienen o parecen indicar que las semejanzas entre los seres vivos probarían que todos provienen de un mismo ancestro común, el famoso ancestro común, una descendencia común, etc. Si bien las semejanzas es bueno y es conveniente, como me fue indicado por el tribunal, concederles un valor aproximativo a estas semejanzas, porque en ausencia de otros datos las semejanzas son como una primera pista, un indicio del cual empezar
a desentrañar la cuestión, la semejanza no significa necesariamente parentesco. Y de hecho, muchos científicos han acreditado que especies morfológicamente semejantes son en realidad especies distintas y animales o seres vivos que son morfológicamente muy distintos pertenecen a una especie. Por ejemplo, los perros. Entre un chihuahua y un gran danés hay una gran diferencia y sin embargo son de la misma especie. Es decir, que la morfología externa de los animales no necesariamente es un indicio de parentesco. Y en la tesis lo que pretendí sostener es que declarar que la semejanza prueba el parentesco supone incurrir en una falacia que es la afirmación del consecuente, ¿no? Como lo sustentamos en su momento. El segundo argumento tiene que ver con el principio básico de Darwin, del darwinismo y del neodarwinismo, que es el gradualismo. La idea de que las especies surgen paulatinamente a través de un largo y lento proceso en el cual a lo largo de millones y millones de años y por medio de millones y millones de cambios las cosas van cambiando. Ante ese argumento, ante esa tesis, lo primero que vamos a decir es sobre la complejidad. Darwin mismo dice en su libro que mi teoría se derrumbaría totalmente si se pudiese descubrir algún órgano que no se pueda formar por medio de pasos lentos y graduales. Y lo que los críticos científicos han descubierto, y yo intento volcar en la tesis, son los ejemplos de animales, de insectos, de órganos, de estructuras biológicas cuya formación lenta y gradual es o difícilmente conseguible o extremadamente imposible. Por ejemplo, el escarabajo bombardero, que lo mencioné, que tiene una estructura de defensa, si no está completa no sirve. Otro ejemplo es el del ojo, que no sirve si no está completamente intacto. Y esta objeción es interesante porque el mismo científico evolucionista, Stephen Jay Gould, se pregunta, ¿de qué sirve el 5% del ojo? Como diciendo, si el ojo realmente sirve en el final del proceso, pero en todo el tránsito intermedio no me funciona, no es útil. Sin embargo, la teoría que dice que aquellos órganos que no son útiles tenderían a desaparecer. Por lo tanto, ahí habría virtualmente una contradicción. Lo mismo la conversión de una pata en un ala. Es decir, en el momento en que la pata se está transformando en ala, ya no es una plenamente pata y no sirve para reptar. Pero si todavía no es un ala, no sirve para volar. Las criaturas terrestres, según la teoría, son los antecesores de las criaturas, son los descendientes de las criaturas de mar. Pero la criatura terrestre insume un 40% de su energía en la acción de cargar su propio peso, mientras que los animales marinos no insumen tanta energía. La estructura intermedia de esos animales sería también problemática. Y por último, algo que incluso es reconocido por el padre Mariano Artigas, es que en el origen de la vida, si nosotros decimos que la vida, que es lo que se puede hoy experimentar, requiere de ácidos nucleicos y de proteínas, de la combinación de ellos para existir. Pero a su vez, los ácidos nucleicos requieren de proteínas para formarse, y a su vez las proteínas requieren de ácidos nucleicos. Estamos en una especie de círculo vicioso, porque no se puede imaginar cuál sería el primero. Desde la paleontología tenemos otros argumentos. En primer lugar, el famoso argumento del eslabón perdido, la ausencia de fósiles intermedios que acrediten de manera necesaria y sustentable la transición de especies. Acá es necesario recordar que mismo Darwin decía que si la teoría de él era cierta, entre una especie y otra no solamente debería haber muchas formas intermedias, sino una cantidad, dice él, inconcebible, y que serían muchos más los eslabones intermedios de la cadena que las puntas, es lógico. Y lo que para nosotros es la imagen de una fijeza, de una estabilidad de especies, no sería sino otra cosa que el efecto falso de un registro fósil incompleto. Sin embargo, el registro fósil se fue incrementando con el paso del tiempo y los mismos científicos evolucionistas reconocen que las formas intermedias no aparecen. El otro dato que es preocupante para la teoría evolutiva es lo que los geólogos han determinado son las extinciones. Es decir, ciertos cataclismos, ciertas extinciones que a lo largo del registro fósil parecen advertirse, que harían que el patrón de supervivencia y de surgimiento de otros seres fuese completamente aleatorio.
de manera tal que ya no serían seres que van surgiendo a poquito, sino que ante un cataclismo, por ejemplo un meteorito que caiga de otra parte del cosmos, podría sobrevivir cualquiera y podría morir cualquiera. Y los científicos han determinado que parece que hay más cataclismos de lo que se creía, de manera tal que eso vuelve aún más difícil, especulativamente hablando, concebir el surgimiento gradual de los seres. El otro dato también que es preocupante para la teoría es lo que se llaman, los críticos paleontólogos llaman estasis. Es decir, el hecho de que las especies que tenemos en la actualidad son idénticas a las que, a nivel morfológico, a las que estaban en el pasado. Entonces, lo que vemos es que no han evolucionado. Tenemos animales idénticos, o prácticamente idénticos, hasta donde lo puede determinar el registro fósil, que no han evolucionado. Hago una pausa. Quiero citar a un evolucionista, Niles Eldredge, paleontólogo, que es amigo de Stephen Jay Gould y que escribe en varios libros. Entonces da una explicación de por qué la estasis, o sea, la ausencia de cambios, no fue tomada como se debía. Y dice: cada nueva generación, según parece, produce unos pocos jóvenes paleontólogos dispuestos a documentar ejemplos de cambio evolutivo. Los cambios que siempre se han buscado naturalmente han sido los de tipo gradual, progresivo. Las más de las veces sus esfuerzos han quedado sin recompensa. Los fósiles, en lugar de exhibir la pauta esperada, se refiere al cambio lento y gradual, simplemente seguían virtualmente sin cambios. Este extraordinario conservadurismo le parecía al paleontólogo, que estaba adelante de encontrar cambios evolutivos, como si no hubiese habido evolución. Así, y esta es la clave, los estudios que documentaban la persistencia conservadora, en lugar del cambio evolutivo gradual, fueron considerados un fracaso, y con la mayor de las frecuencias no fueron siquiera publicados. Es decir, que en vez de considerar que la estabilidad de las formas era una contradicción con la tesis, se consideró que era ausencia de prueba positiva, o por lo menos habría un fracaso en lo metodológico, pero no algo que nos estaba diciendo sobre la realidad. ¿No? Y esto lo dice Niles Eldredge en un artículo que está publicado en 1972 por conjunto con Eldredge y Pope. El otro argumento paleontológico es que, por un lado, la ausencia de fósiles intermedios, por otro lado, las extinciones graduales, las extinciones que conspirarían contra la idea del gradualismo, y por otro lado, la estasis. El cuarto argumento es la aparición repentina en el registro fósil de ciertas formas antiguas, el caso conocido que también lo desarrolla en la tesis, que es la explosión cámbrica. Es decir, que se detecta que entre el periodo cámbrico y el precámbrico hay animales tan distintos en un corto lapso de tiempo que dicen no hay tiempo, según nuestros patrones, no hay tiempo para que haya ocurrido tanta evolución. Y por eso el mismo Dawkins, que es un neodarwinista a tabla, dice habrían sido plantados y dice una historia evolutiva. Claro, a ellos les sorprende eso porque todos ausencia de fósiles intermedios, extinciones, estasis, aparición repentina. Ante estas evidencias contrarias o estas dificultades especulativas fueron surgiendo ciertos argumentos para poder salvar la teoría o protegerla de la extrema dificultad. Hoy vamos a empezar por el argumento de Stephen Jay Gould y Eldredge, ya mencionado. Es lo que sostiene la teoría del equilibrio puntuado. Y dice: ¿por qué no encontramos fósiles intermedios si el cambio fue lento y gradual? Dice: por supuesto, porque en realidad el cambio no fue lento y gradual, sino que en algunos momentos han habido saltos, explosiones evolutivas, cambios rápidos, súbitos, repentinos. Eso explicaría, dicen los autores, la ausencia de fósiles intermedios. E incluso dice más, y acá cito a Gould: cuando Niles Eldredge y yo propusimos la teoría del equilibrio puntuado, lo hicimos para conceder a la estasis la posición de digna de mención, porque la estasis había sido anteriormente ignorada como ausencia de prueba de evolución, aunque todos los paleontólogos conocían su elevada relativa frecuencia. Es decir, cuando la estasis
Esto es lo que yo quiero marcar, porque me parece muy relevante. Cuando el dato objetivo de la estancia, la permanencia de los fósiles, no podía ser asumido dentro del marco evolucionista, fue ignorado. Cuando pudo ser asumido, diciendo que en realidad los cambios ocurrían de manera rápida, ahí entró en la posición que dice el digna de atención, es decir, su existencia pudo ser blanqueada. No estoy diciendo que sea algo razonable, porque de hecho la ciencia vive y crece gracias a hipótesis ad hoc, cosa que también dije en la tesis. Pero lo que estoy diciendo es que hay una defensa, es decir, una cosa es un argumento ad hoc que permita eludir un obstáculo, pero otra cosa es convertir un obstáculo en una prueba. Es decir, convertir un punto débil en un punto fuerte, son cosas distintas. El otro argumento, el otro recurso, fue distinguir entre el hecho de la evolución y los mecanismos de la evolución. ¿Por qué? Porque los científicos decían, bueno, hay una discusión, les acepto una discusión sobre los mecanismos de la evolución. Está bien, algunos dicen que fue rápido, otros dicen que fue lento, otros dicen que fue una combinación. Podemos discutir un montón sobre los mecanismos, pero el hecho de la evolución tiene que permanecer indemne, incontrovertible. Y yo lo que hice fue buscar en diferentes críticos la viabilidad o la sustentabilidad de este argumento. Y descubrí que lo usaban varias personas. Lo usaban tanto científicos como intelectuales creyentes o católicos o teístas. Digo, para que vean el abanico de gente de la que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, dice Gould, y repite el padre Manuel Ortigas, dice, la fuerza de la gravedad existe, pero su naturaleza al cabo de más de 3 siglos sigue siendo tan misteriosa para nosotros como lo era para Newton. Entonces la comparación de Ortigas y de Gould es, nadie niega que la fuerza de la gravedad existe. Ahora, los mecanismos por los cuales actúa, bueno, ahí podemos discutir. Lo que diría Ortigas y Gould es que lo mismo sería aplicable a la evolución. Y ahí digo yo, bueno, pero hay una primera diferencia. Mientras que la fuerza de la gravedad es algo que lo percibimos con nuestros propios ojos, la evolución no. Por lo tanto, la analogía no es completa. No es idéntica. Uno podrá decir, bueno, pero ninguna analogía lo es. Pero acá me parece que es extremadamente débil. Llega a decir Gould, los seres humanos evolucionaron de antepasados simios, lo dice con todas las letras, tanto si lo hicieron mediante el mecanismo probable o mediante algún otro mecanismo aún no identificado. Es decir, por más que caiga el mecanismo de Darwin, que caiga el neodarwinismo, el hecho como tal de la descendencia a través de la descendencia de un primate subsiste. Lo que eso nos lleva a considerar, y yo me lo pregunté, si podemos disociar el hecho de la evolución de las teorías. Porque es la teoría, es la observación de un mecanismo por lo menos plausible el que nos dice en qué dirección mirar. Entonces, son justamente las explicaciones concretas las que nos dicen qué es lo que tenemos que ver. Si no hay un mecanismo por lo menos plausible para explicar la transformación de especies, no hay un hecho evolutivo como tal. Porque es en este campo el cómo establecería el qué, el mecanismo establecería el asunto de fondo. Por eso dicen algunos autores que un hecho evolutivo estaría vacío, sin una teoría que lo apoye. En ausencia de una explicación de cómo pueden darse las transformaciones, la declaración desnuda de que los seres humanos evolucionaron no es contundente, porque lo que hace persuasible y creíble a esta declaración es que los científicos creen que saben cómo se puede transformar un pez en un anfibio, un mamífero, y así sucesivamente. Pero si ellos no saben, entonces la declaración pierde su fuerza, se transforma en, como dice el autor, algo que le ponemos una etiqueta que le ponemos a un misterio. Por eso dice también Philip Johnson, a quien cité muchísimas veces, los desacuerdos acerca del mecanismo de la evolución son de importancia fundamental para determinar si los científicos saben en realidad tanto como afirman saber. El contenido que queda de cualquier hecho cuando se elimina el mecanismo resulta absolutamente confuso. Esta cierta nebulosidad de lo que se transforma en hecho, lo que se considera mecanismo, es lo que a mí me habilita, y lo digo desde el principio de la tesis, a tener cierta prudencia. Es decir, yo no estoy, por eso desde el principio lo digo, yo no voy a negar
que Dios hizo el mundo evolutivamente, porque como se me indicó y como yo acepté de entrada, lo que es oscuro para afirmar también es para negar. Entonces, ante el concepto de evolución que aparece después de las críticas como algo nebuloso y que no podemos como asirlo, bueno, sí, yo no me pronuncio, pero por eso, por lo mismo, sostengo que si es oscuro para negar, también lo sea para afirmar y que reclamo que haya esa prudencia del otro lado. El otro punto que quiero tocar es el principio de uniformidad científica o uniformidad de la naturaleza. Los científicos suponen que los mecanismos que actúan en la realidad en la actualidad son los mismos y en la misma intensidad que actuaron en el pasado. Por eso es que podemos hacer extrapolaciones. O sea, yo supongo que si mido la velocidad de la luz y me dice 300.000 km por segundo, supongo que la velocidad de la luz del pasado sigue esa misma constante, porque si no, yo no puedo razonar y hacer extrapolación. Sin embargo, lo que se ve es que los científicos evolutivos apelan cuando la realidad, cuando los datos de la actualidad del presente respaldan sus teorías, se afirman en el presente. Cuando los datos de la realidad no respaldan sus teorías, invocan un hipotético pasado distinto del presente, violentando el principio de uniformidad de la naturaleza. Eso también lo señala. Por eso es que, como conclusión final, yo decía, muestro las objeciones o las dificultades, si ustedes quieren, de la teoría gradualista, de la construcción gradualista. Muestro las objeciones que debía resolver un evolucionismo, una teoría evolutiva no gradualista, saltacionista, no queda otro. De alguna manera acredito que el concepto mismo de evolución parece nebuloso. Todo eso, cuando voy a la propuesta de conciliación entre la teoría evolutiva y las verdades de la fe, entre ellas la creación, digo, no parece muy sustentable, porque ¿qué es lo que estaríamos conciliando? Si lo mismo, si ese elemento que estamos, uno de los dos elementos que estamos pretendiendo conciliar parece como resbaladizo, por lo menos. Entonces, sin animarme, porque no tengo los elementos, a negarlo, sí, lo que intento sostener en la tesis es que no habría fundamento o hay razones insuficientes para afirmar eso. Y que, bueno, cuando el concepto de evolución tenga un significado nítido y claro, hablaremos. Pero que por ahora parece que estamos en un terreno más bien de cautela, y eso contrasta con las afirmaciones de muchas personas que dan la teoría completamente por demostrada dentro también de las académicas que pertenecen al pensamiento clásico. Así que esta es un poco la introducción que preparo. Bueno, gracias Juan Carlos por la investigación. Debo confesarte que me gustó más la defensa que la tesis. Me gustó más esto que estás diciendo ahora, que te escucho, me parece más prudente que a veces lo que había visto escrito, porque había cosas que me asustaban, ¿no? Me parece que en algunas, bueno, lo que dijimos, algunas cosas son así como medio tajante, duro, parecería que pontificar, y ahora no, ahora me parece que tenés una postura interesante, lo presentaste muy bien, lo tenés claro. Yo agradezco la presentación que hiciste. Tengo mil cosas para hablar, pero no podemos hablar mil cosas porque sería imposible. Yo te voy a decir dos cositas, a lo mejor después cuando el tribunal opine, te digo, podemos hablar de otro. Si vos tuvieras que ubicar tu tesis dentro de la amplia gama de la filosofía, a mí no me queda claro, Juan Carlos, pero para que vos me digas si esto es una tesis de teoría de la argumentación, una tesis de filosofía de la ciencia o de teología fundamental. Esta está medio, hay momentos que me da como oscuridad, entonces me gustaría que vos te expliques, porque vos decís es una tesis lógica y epistemológica. Lo lógico, yo soy máster en lógica y filosofía de la ciencia, lo lógico, más que la afirmación del consecuente, no se ve, ¿no? Y cuando hablas de, citas a Millán Puelles, hablas de los argumentos necesarios.
parecería más que es lo que se conoce como lógica informal, como que estás ponderando argumentos, que esa es la teoría de la argumentación, a favor y en contra de la evolución. No sé si eso lo pensaste, no lo pensaste, hiciste una ponderación de argumentos. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que nos compartas. Después tengo muchas cosas así de filosofía de la ciencia que me llamaron la atención, aunque hay una afirmación que me gustaría, que yo no la comparto, no tengo la página porque esta reunión sin página, pero bueno, más o menos está en el último capítulo. Decime el título. Sí, yo te digo ¿no tenés la página? Sí. A ver, cuando hablan del argumento circular, el recurso de distinguir evolución como hecho y como teoría. 113. Muy bien, por ahí. Bueno, acá cuando vas desarrollando hay cosas que habría que sentarse de colega a colega, porque ya vas a ser licenciado, ¿sí? Pero por ejemplo decís, si la evolución fuese un hecho científico, podría ser observada. Hay un montón de hechos científicos que son teorías que no pueden ser observados, pero que funcionan. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, que el espacio y el tiempo son curvos, recién ahora lo pudieron observar hace muy poquitito, te habrás enterado. Pero el mismo Einstein decía que no se podía haber observado esto, que no lo vamos a ver nunca. Sin embargo, esto funcionaba y de hecho nos permitió viajar en el espacio, predecir los movimientos de los planetas de otra manera, etcétera, etcétera. Entonces, esta afirmación me parece que es demasiado estrecha, dura, no sé si la quisiste decir así, porque yo insisto, hay muchas teorías científicas que no pueden ser observadas porque no tenemos las condiciones, no tenemos los medios, y aparte porque la ciencia tiene esto, la capacidad que tiene la ciencia es de poder formular, por ejemplo, las físicas no euclidianas son totalmente antiintuitivas. Sin embargo, todo el mundo a partir del siglo XX se maneja con físicas no euclidianas para los viajes interespaciales, ¿me explico? Y nunca vamos a poder observar que por un punto externo de una recta pasan infinitas paralelas. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Pero esta afirmación en filosofía de la ciencia a mí me preocupa, me hace ruido. Yo te diría esas dos cosas, no sé si soy claro. Vamos empezamos por la primera. primera. Sí. Yo reparé mucho en el argumento del nivel epistemológico de la tesis, porque bueno, entendía que es lo que me abre la puerta o no a la tesis. La tesis puede ser buena, mala, puede ser una cosa u otra, pero si no es una tesis de filosofía, me equivoqué de facultad, básicamente. Así que reparé mucho en el argumento ese. Entonces fui y volví a la cuestión de la teología, a determinar la formalidad teológica. Y la formalidad teológica, al menos hasta donde la pude determinar, leyendo los textos de Santo Tomás y de otros manoristas y consagrados, fue con la apelación al argumento de la autoridad de Dios o de la Sagrada Escritura. Es decir, que lo que hace, lo que volvía teológica a un planteo era esa apelación a ese argumento. Cosa que yo nunca lo hago, sino que yo, mi mención sobre las Sagradas Escrituras es más bien tangencial, lo vamos a llamar el objeto material, ¿no? Es decir, no como algo que utilice una cita de la Sagrada Escritura para sustentar lo que digo, sino que bueno, estamos hablando de esto, y así como el hecho de tocar temas científicos no lo volvió una tesis científica, entiendo que de la misma manera el hecho de tocar temas religiosos materialmente hablando no lo convertí en una tesis teológica. En ese sentido me pareció que podía ser lo mío, ¿no? Intentar seguir los pasos de Shinzo o de Piper cuando hablan de la filosofía cristiana o el filosofado de Lovato, ¿no? En esa línea es donde yo me ubico, es decir, no como algo que invoco como una autoridad, sino como un tema que lo toco filosóficamente y que también, digamos, daba mi propia condición de católico. Por eso también no podía yo eludir también la cuestión teológica y
y hacer una especie de evaluación del tema a la luz de perdón, teniendo en cuenta solamente los argumentos filosóficos, sino también en la medida en que se imbrican las autoridades religiosas, también tenía que tocar. Respecto del segundo argumento, me apoyé un poco en que, bueno, sí, digamos, es verdad que Einstein decía, hay teorías, hay cosas que yo ahora puedo observar, pero después hago una teoría sobre eso. Yo entiendo teoría, digamos, ¿qué quise decir? Por ahí eso es lo que corrijo o mejoro mi formulación. La teoría en cuanto tal es una entidad de la psicológica que debe dar su existencia a la persona que la genera. Entonces, en tanto que la teoría de la evolución es una teoría que como tal su existencia se debe a la mente de la persona que la generó, no es observable en tanto teoría, pero tampoco podemos ver que las cosas, que los animales o los seres se transforman, que evolucionan unos en otros. Entonces, lo que yo quise decir es que no era repetible, que no era lo mismo la fuerza de la gravedad o incluso lo que podemos ver por medio de instrumentos científicos muy poderosos ahora, cosa que no se vio en la época de Einstein. Pero sí como que la interpretación, la entidad psíquica que hago sobre el hecho es de otro orden. No, a eso es lo que quise decir, a eso iba. No, por favor. Y con respecto a la otra. Bueno, perfecto. Bueno, yo quiero empezar también por hacer una alabanza de los aspectos que me parecieron satisfactorios del trabajo. Es decir, el desarrollo mismo del escrito acredita de tu parte capacidad de investigación, solvencia en el manejo de fuentes, una buena prosa, un tipo que escribe con claridad, al que da gusto ir leyendo, se hace ameno, se hace atractivo, ¿no? El ir recorriendo las páginas del trabajo. Y me parece que también ha sido cuidadoso en tratar de recurrir a argumentaciones, que es justamente lo que acá se escribe. Entonces, por ese lado, yo quiero hacerte presente mi reconocimiento, ¿no? Vos ya tuviste oportunidad de recibir las opiniones que yo transferí a partir de la lectura de tu texto, y también te quiero agradecer la cortesía de haber tenido en cuenta algunas, por lo menos, de esas objeciones, cosa que yo he podido apreciar en la segunda versión de tu trabajo, ¿no? El haberte avenido a revisar tu tesis y haber dado, por así decirlo, un ajuste de algunas cosas, también representa de tu parte un gesto, bueno, de guía, digamos, de buena predisposición para esto, ¿no? Pero bueno, es respetable que vos hayas mantenido algunas cosas más allá de lo que yo había criticado. Por ahí, en este momento, puede ser oportuno que veamos la manera de acercar las posiciones de lo que vos propusiste a lo que yo noté, ¿no? Con respecto a la observación que hizo mi colega Conforti, yo también tenía alguna duda acerca de la pertinencia de esta tesis como trabajo filosófico. Entiendo lo que vos dijiste acerca de la impronta específica del método teológico, que consiste en invocar autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Y coincido con vos en que en ese sentido fuiste muy mesurado. Ahora, hoy mismo usaste una expresión que yo estaba por sugerirte para que quizás se volviera mucho más transparente tu propuesta, ya que en vez de hablar de una compatibilidad con las verdades de la fe, quizás te hubiese convenido plantearlo como una compatibilidad con la filosofía cristiana, con la cosmovisión cristiana, o algo así, ¿no? Porque, en definitiva, el saber que interpreta la fe y que lo pone en disposición de confrontarse con otras disciplinas es la teología, ¿no?
es a ella a quien debemos preguntarle qué es lo que la fe dice, ¿no? Y de hecho, hay varias partes de tu trabajo sobre las cuales hoy no hablaste. Quería decirte que hoy centraste tu exposición justo en la parte en la que estamos más de acuerdo. O sea, me pasó lo mismo que a Claudio. Así. Todo lo que vos decís en cuanto a objeciones a la teoría de la evolución lo comparto incondicionalmente, ¿no? Me parece que ha sido la parte más lograda de tu trabajo, porque ha sido incisiva, porque ha sido así muy clara. O sea, en ese sentido tenemos la misma apreciación. Pero ¿qué pasa? En tu trabajo hay, por ejemplo, alusiones al magisterio de la Iglesia, ¿no? Y es difícil justificar la presencia de la palabra del Papa en una tesis filosófica, ¿no? Porque ahí se presta a confusión respecto del valor que uno pretende adjudicarle a esa palabra, ¿no? Incluso al final de la tesis te pones un poco místico, qué sé yo, ¿no? Lo cual es muy bienvenido para todos los que estamos en la misma comunidad creyente. Es una especie de telón final gratificante, o sea, por eso está todo bien. Pero arroja mayor, digamos así, incertidumbre a la consideración de este trabajo en cuanto a su calificación epistemológica. Una de las cosas que a mí me parece sería bueno que trataras de aclarar es por qué, mientras por un lado vos haces tanto hincapié en las dificultades de la teoría de la evolución, no te has hecho cargo de aquello que habitualmente se considera como meritorio de esa teoría. Es decir, la teoría de la evolución, como toda teoría, tiene dificultades, tiene debilidades, tiene imperfecciones. Yo estoy de acuerdo contigo en que tiene muchas más debilidades e imperfecciones que la mayoría de las otras teorías que hoy están, digamos así, como universalmente aceptadas. Pero tiene cosas, la teoría de la evolución, para las que hasta ahora no se ha encontrado una explicación. O sea, el hecho de que antes había especies que ahora no hay, que ahora hay especies que antes no había, y que las especies que hay ahora son parecidas a las que había antes, es muy sugerente y ha dado lugar a esa hipótesis con todas las dificultades de las que vos has estado hablando, ¿no? Y el hecho de que uno se ponga a leer los textos de quienes defienden la teoría de la evolución te lleva a considerar argumentos de los que aquí lamentablemente no se ha tomado debida nota. O sea, la parte más robusta de la teoría ha quedado llamativamente dejada de lado en tu comentario, ¿no? De la misma manera que cuando vos haces apelación al término creacionismo, introducís una palabra que a mí también me parece tan nebulosa como la palabra evolucionismo. Creacionismo puede significar la postura filosófica que está a favor del origen creado de las cosas a partir de Dios. Puede significar también una vertiente filosófico-religiosa que tiene muchas discusiones en Estados Unidos y en la cual se nota el interés prioritario en justamente ir en contra de los postulados de la teoría de la evolución, suponiendo que la única explicación válida del origen de las especies está en la creación individual de cada una de ellas por parte del propio Dios, digamos así, ¿no? Un poco a la manera de lo que se había creído antiguamente, ¿sí? Entonces, cuando vos hablas del creacionismo, no parece muy claro a qué tipo de doctrina te estás refiriendo, ¿no? Y por último, me llama la atención la ausencia de muchos autores altamente calificados dentro de la corriente intelectual católica que han defendido, ¿no?, con todos los matices del caso, la posibilidad de una evolución, pero
de cuyos argumentos tampoco parece que vos hayas considerado que valiese la pena hacer referencia. Entonces, la impresión general que a mí me causa la tesis es como que, animado por tu interés de llegar a una conclusión determinada, por ahí no ha sido del todo ecuánime en la selección de los argumentos y de los autores. Valdría la pena poner en diálogo para este debate, ¿no? No sé qué opinas. Bueno, en primer lugar, voy por la parte más descriptiva. ¿Por qué cité al magisterio? Cuando hice mi investigación sobre estos temas, lo primero que encontré es que la mayoría, no puedo decir la casi totalidad, de los intelectuales católicos que hablan del tema invocan el magisterio. Es decir, invocan la Humani Generis de Pío XII, invocan las intervenciones de Juan Pablo II, invocan la frase de Benedicto y la frase de Francisco muy poco se invoca porque es muy reciente, no debe tener más de 3 años. Lo quiero decir, ¿por qué sentí la obligación? Porque era una manera de completar el panorama. Porque entiendo que como católico yo no puedo hacer de cuenta que ese tema no se dijo o no existe. Incluso hasta lo tomé como una cuestión de, bueno, para intentar sustentar la tesis de manera más completa. Porque yo podría haber dicho en la tesis escrita lo que dije en mi presentación y no haber metido con eso. Pero entendí que era algo como darle hacerlo más completo el trabajo. Rafael Pascual es un sacerdote que hoy en día da clases en la Gregoriana, Padre Artigas, bueno, no tengo por qué ustedes lo saben, porque yo también me apoyé mucho, aunque no cité la tesis, en el Padre Manuel Carreira, jesuita, que trabajó en la NASA, un sacerdote eminente, pero que también dice el hecho evolutivo sí, los mecanismos, bueno, discutamos. Es decir, que Rafael Martínez es un investigador, bueno, sin duda. Entonces, entendí que si bien había esos 3 personajes, lo vuelvo a mencionar, Chesterton, Newman y Membiel, que son pesos mayores, ¿no? Colosos, pero entendí que estaban de alguna manera contrapesados en personas que tenían un mérito intelectual intachable y que además tenían la ventaja de su autoridad, porque Chesterton, Membiel y Newman ni soñaron un montón de los documentos científicos sobre los que hoy estamos discutiendo. Me quedan 2 de sus reservas, intentar resolver, intentar darle una respuesta. Una sobre el tema de la parte más robusta de la Biblia. Me parece que la Revolución dijo lo que solamente ella puede explicar. Una de las cosas que yo también es cierto que no hice tanto énfasis en eso, pero sí en la tesis dejé asentado que no todo era falso, o no todo era por lo menos cuestionable en la teoría de la evolución. Y hablé de las mutaciones intraespecíficas, hablé de los ejemplos de las polillas británicas que cambian de color, las mariposas, las moscas de la fruta, las mariposas, hablé de los perros, hablé de las razas, del cambio de razas. O sea, y lo que dije es que esos cambios, esas micromutaciones, esos cambios microevolutivos estaban sobradamente acreditados y sobre ellos no había ningún tipo de objeción ni duda de reserva mía al respecto, ni tampoco de los autores que han estudiado este tema en profundidad. Entiendo que en ese sentido estoy diciendo, pero es posible que no haya sido yo explícito en eso, que esos cambios microevolutivos están o forman parte dentro de lo que la teoría contempla. Y entonces, en cuarto lugar, lo del creacionismo, yo en realidad en ese momento, cuando hablaba del creacionismo, yo quise puntualizar 2 cosas. Como una parte del movimiento creacionista sostiene que la creación es algo que se puede probar científicamente, yo por eso me atajé y al principio de la tesis dije: la creación es una verdad de orden filosófico que conocemos de hecho por la fe, pero que no se puede probar científicamente. Por eso al principio lo dije, como para que evitar cualquier tipo de confusión con esa postura de los creacionistas. Y en el marco del creacionismo,
yo en momentos lo que quería ahí mostrar era que en un comentario el padre Pascual me pareció a mí que había como despachado de una manera un poco digamos rápida, había despachado de racionales el creacionismo, cuando justamente por creacionismo se podían entender cosas muy valiosas y cosas cuestionables o entonces no me detuve a especificar eso porque yo lo que quería mostrar era que había una persona de un alto nivel intelectual que un tema que es muy complejo lo estaba como digamos despachando rápidamente. Ahora sí, por supuesto, caben las definiciones que el tribunal me apuntó. Y me había olvidado una cosa que vos señalaste al exponer oralmente sobre la conclusión, ¿no? Porque tratándose de una conclusión, me parece muy importante que lo dejaras en claro. Sí. Las conclusiones finales, ¿verdad? En el 119. Sí. Vos en la página 4 decís, la presente tesis no concluye el acerto de que Dios no hizo el mundo evolutivamente. En la página 119 decís que se debe considerar privada de todo fundamento la tesis de que Dios creó el mundo de manera evolutiva. Sí. Entonces, si está privada de todo fundamento, ¿por qué no podés concluir que Dios no hizo el mundo evolutivo? Cuando empecé este trabajo, hace un tiempo, al principio decía, bueno, advertí una cosa, para que uno pueda decir que algo no puede ocurrir, se tiene que apoyar en un conocimiento. Y para que uno diga que Dios no puede hacer algo, es nada un terreno que por lo menos es bastante resbaladizo, que es la omnipotencia de Dios. Es decir, que Dios no puede hacer esto, me parecía algo que estaba más allá de lo que yo podía probar. No sé si alguien lo puede hacer. Yo me sentía flojo de fuerza, parece. Pero sí me pareció que era más prudente decir, no que esto no puede ser. Si se elimina el mecanismo de gradualismo, si solamente quedan los saltos, el salto, si los saltos son indistinguibles de la creación especial, cosa que dice mismo Darwin. Si Darwin me dice, yo llamaría basura a cualquier tipo de salto, o es un milagro, pero no es científico, entonces me pareció que el contenido del hecho evolutivo, ¿no? La palabra milagro de Darwin, la palabra basura también es de él, el contenido del hecho evolutivo quedaba difuso. Entonces, como que no tenía sustento decir eso. Pero, atento a la cuestión de la omnipotencia de Dios, a la cuestión de que era oscuro también, consideraba que no tenía los elementos para negarlo, porque la negación es un conocimiento, y en eso me apoyé, porque implicaba un conocimiento mayor del que yo tenía, o del que me podía sustentar, y consideraba más prudente decretar de alguna manera la falta de mérito, si ustedes quieren, ¿no? En el campo del derecho, la falta de mérito no implica un juicio sobre la realidad, sino solamente un juicio sobre las pruebas que tenemos y los elementos de los que podemos disponer. Bueno, yo si bien fui el director, igual la última instancia académica de tu formación de grado, así que puedo hacer comentarios y la idea es que sea un diálogo académico. Bueno, así que yo acompañé sin ningún mérito el proceso y una cosa que, bueno, hablamos muchas veces, yo le decía a Juan Carlos al principio, me parece que es una cuestión importante. A ver, es esto que en parte sugirió también Oscar, de que el debate, quizá como inclusive lo planteabas en un primer momento, evolucionismo-creacionismo, corresponde a una mentalidad anglosajona, etc. No por una cuestión racial, sino por una cuestión de historia de la filosofía que implica nominalismo, ausencia de metafísica y esto. Entonces es más fácil que choquen entre sí una teoría teológica, digamos, y algo empírico, y que lleva a radicalizar ciertas cuestiones, ¿no? Te comentaba esto y siguiendo
lo fuiste, digamos, en parte moderando. Algo, me parece a mí, yo te comentaba, subsistió de ese patos, ¿no? Hay un patos muy particular en el cual para los anglosajones se está jugando algo de vida o muerte, y para alguien con conocimientos metafísicos, con la mediación de la filosofía, no se está jugando algo tan grave. Eso me parece que, bueno, te lo he comentado, no es ninguna, quedó un cierto desfasaje ahí, por lo menos inclusive de tono. Y en esa misma línea, la otra cosa que también te dije, no es ninguna sorpresa, es que en esa mediación filosófica, metafísica, que sería esperable, una ausencia, yo veía que hoy no lo nombraste, es el de análisis, te lo dije muchas veces, como el de Gilson, ¿no? ¿Por qué en particular Gilson? Por análisis metafísico del tema, sobre todo de finalismo y mecanicismo, ¿no? ¿Está bien? A mí me parecía, ¿no? Te lo comentaba, que faltaba esta cuestión de, a veces con la historia de la filosofía también se suplía, de cómo detrás del evolucionismo y del positivismo evolucionista sobre todo, hay medio ambiguamente por detrás y nunca del todo reconocida, una teoría finalista, pero que viene medio maltrecha, porque viene más bien del hegelianismo y cosas por el estilo. ¿Viste? El hegelianismo es una teoría finalista que es medio una transposición del finalismo cristiano. Entonces, ahí hay una relación ambigua del positivismo evolucionista con hegelianismo que se puede criticar bastante agudamente que yo no físicamente, que vos también puede ser una decisión, pero me parece que era una cuestión a tener en cuenta. Yo eso te lo comentaba, quizá podés decir algo de por qué elegiste eso o no, porque ya te digo, la misma idea de una evolución como algo en una cierta dirección, ya parece un planteo finalista, ya eso es una autocontradicción, digamos, del evolucionismo mismo, que me parece a mí que se explica por esa historia paralela, con vasos comunicantes, sobre todo lo llaman los filósofos de la naturaleza, que vienen del hegelianismo, y después su presencia subterránea en el positivismo, ¿no? Y en la ciencia de la época. Sí. Complejo, tiene muchas aristas, vamos a ver de dónde la podemos agarrar. No es nada nuevo, ¿no? Hemos hablado varias veces, sí. ¿Por qué no me concentré en el tema del finalismo? Sin duda el finalismo es un tema importantísimo al estudiar la ciencia naturales. De hecho, esto me remonta a lo primero que dije. Una de las cosas que yo más disfrutaba con mis alumnos era explicarles la finalidad de la naturaleza, porque de alguna manera ese diseño lo llevaba a detectar la posibilidad de un diseñador. Entonces, y un fin, una finalidad, supone una inteligencia que dirige las cosas hacia un punto, por lo tanto constituye un enérgico argumento en pro de la inteligibilidad del mundo, ¿no? Que de hecho el mundo es inteligible porque proviene de una inteligencia, o sea que genera un campo de conceptos riquísimo y muy fecundo para la especulación y para la recreación de la inteligencia. Si bien el finalismo no lo toqué en la tesis, digamos, es un tema que sí abordo fuera de la tesis, porque me interesa mucho, pero el motivo principal de por qué no hice énfasis, no puse lupa en él, porque de alguna manera, dado que mi objeto era, respecto a mi tesis, era evaluar la sustentabilidad de la propuesta de conciliación, ese era un tema que yo tenía con los católicos que aceptan la evolución, lo tenían absolutamente como coincidente y congruente. Es decir, los católicos que aceptan la evolución aceptan, por supuesto, la finalidad y saben que de la finalidad en el orden natural se puede llegar a la inteligencia. Y yo también. Entonces, no era un tema que, si bien es absolutamente importante y riquísimo, no era un tema que por lo menos en el tema de la tesis se jugara, porque es uno de los temas de las coincidencias. Entonces, por eso es que no me refiero al tema del finalismo más que de manera marginal, porque yo no estoy, digamos, la tesis no es una polémica con el sector
evolucionista, ateo o materialista, sino que la tesis va dirigido a la propuesta de conciliación de católicos que aceptan la finalidad. Entonces sería la primera respuesta, que no significa que el tema no sea importante ni que no sea próximo, sino que no decidí hacer foco ahí en eso por ese motivo. Aunque hay referencias tangenciales en la tesis.